Normalmente se dice, el kirchnerismo tuvo una política de aislamiento. ¿Tuvo una política de aislamiento o tuvo otras relaciones internacionales distintas de las del actual gobierno? Porque conexiones y relaciones había, y algunas muy intensas. Yo no creo que haya tenido una política de aislamiento, tuvo una política sesgada de conexiones. La visión que nosotros tenemos, la visión que yo personalmente tengo, es que uno esencialmente tiene que vincularse con todo el mundo. Excepciones hechas de un Corea del Norte, de repente, que bueno, está fuera de escala en toda relación. Tiene que vincularse a partir de cuáles son las prioridades, cuáles son los objetivos y los intereses de la Argentina, sentarse a la mesa y discutirlos. Cuando uno decide que solamente va a usar este canal y este canal y este canal, yo estoy profundamente convencida, se queda corto respecto a lo que puede llegar a lograr. La política del kirchnerismo fue fundamentalmente ideológica en lo que hace a las relaciones internacionales. Yo creo que hay que desideologizar ese vínculo, lo cual no quiere decir que uno no tenga una visión política de la relación, pero tiene que ser capaz de asociarse de los principios, los valores, los fundamentos, y después encontrar los mecanismos que maximizan los resultados para que aquellas necesidades que tenemos, que me llevan de nuevo a la eliminación de la pobreza, al narcotráfico, a las instituciones, se puedan dar en todos los vínculos que tenemos con el mundo. Eso significa que tienes que estar dispuesto a conversar con todos de todo. En algunos casos vas a avanzar fácil y bien, en algunos otros casos va a ser más complicado y te vas a tener que quedar más a la espera. Pero cerrar la puerta, yo creo que es un error estratégico. Hay una continuidad en la relación de esta política exterior con la anterior. No sabemos hasta qué punto es continuidad, qué es lo que ha cambiado, no está claro, y me gustaría que vos lo aclares, que es el vínculo con China. Cuando se hicieron los acuerdos con China y sobre todo el tratado del 2013, que se aprobó en el Congreso del 2013, hubo mucho malestar en lo que era la oposición de aquel momento, inclusive Macri, que le mandó una carta al embajador chino diciendo nosotros creemos que esto es inconstitucional, etc. Es una relación importantísima desde 1000 puntos de vista para la Argentina en lo positivo y eventualmente en lo negativo. ¿Qué herencia adopta como propia y qué herencia modifica respecto de lo anterior el gobierno de Macri en relación con China? Cuando nosotros iniciamos la gestión, y efectivamente había una posición tomada desde el rol de oposición por parte del presidente, fuimos muy claros con nuestra contraparte china. Le dijimos, y se lo dije yo en reunión cuando visité Pekín, pero también se lo dijo el presidente allí, al presidente Xi cuando se encontraron en Washington. Nosotros estábamos dispuestos a seguir en tanto y en cuanto los acuerdos fueran legales, fueran técnicamente factibles y que desde el punto de vista ambiental, porque había varias cuestiones ambientales, se pudieran salvar las observaciones y objeciones que había. Eran tres parámetros que nos fijamos. Fuimos muy directos con los chinos. Lo fuimos con el caso de la base en el sur, la famosa base que generó tanta atención, la base de observación del espacio. Ese acuerdo estaba refrendado por el Parlamento, por nuestro Congreso. Y yo le dije a los chinos que nosotros no sentíamos que estaba, a pesar de que estaba refrendado, estaba en condiciones de avanzar como estaba. Que creíamos que había demasiadas dudas respecto a la utilización exclusivamente para usos pacíficos y que necesitamos tener esos reaseguros para sostener eso que, desde el punto de vista objetivo, los chinos nos podrían haber dicho, lo lamento, pero ya están todas las instancias cubiertas. Entonces hemos trabajado mucho con los chinos para replantear la relación. Hemos logrado la confirmación por escrito del uso pacífico de esa base, hemos replanteado por completo el proyecto de las dos centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, lo hemos hecho desde el punto de vista técnico, revisando el diseño, eliminando 3 turbinas que nos permiten hacer que el impacto ambiental cambie sustancialmente, y ha sido trasladado de una jurisdicción de la provincia a una jurisdicción de la nación, porque legalmente lo que se había hecho estaba mal. La provincia no podía firmar el contrato que se firmó por el tipo de cuestión que estaba en danza.
Y finalmente se está trabajando en el acuerdo por las centrales nucleares, en el cual de nuevo se está haciendo un replanteo de ese acuerdo por algo que nuestros colegas en el Ministerio de Energía consideran que es satisfactorio. Entonces, vos recibís un inventario. El inventario lo asumió el Estado, no lo asume nadie personalmente. Mis errores como canciller son errores del Estado, de última. Entonces, por eso uno tiene que ser muy consciente y muy analítico en lo que hace y cómo lo hace. Entonces, recibimos algo que tenía objeciones, pero que de última había sido refrendado en su gran mayoría por el Congreso, y lo hemos ordenado y lo hemos alineado a algo que creemos está totalmente en línea, vuelvo a decir, con las prioridades que tiene la administración. Los chinos tienen una expectativa, y de un país como la Argentina más, me parece, sobre todo de un gobierno como el de Macri, de ser reconocidos como una economía de mercado, lo cual implica una cantidad de problemas a las que están muy atentas las empresas de todo el mundo, porque se entran con un financiamiento que nadie puede obtener, digamos, con condiciones, inclusive muchas veces de dumping, etcétera. ¿Cómo se planta la Argentina frente a ese tema? Bueno, Argentina se plantó ante ese tema hace muchos años. La Argentina reconoció a China como economía de mercado allá lejos de hace tiempo, en el periodo del presidente Kirchner. Entonces, esa fue una discusión que se dio. En la típica cosa de mano izquierda y mano derecha, sí, no necesariamente estando coordinadas, dijimos por escrito que reconocíamos la economía de mercado y fuimos aplicando criterios antidumping que no eran vinculados a la economía de mercado. La realidad de los chinos es que ellos sostienen que, y esto, entro en tecnicismos, pero que en diciembre del 2016 era el límite para entrar en real vigencia el criterio de economía de mercado. Y estamos en esa discusión. Lo que hemos reconocido es que hay otras formas de comparar los precios del dumping, y estamos aplicando esos criterios para tener una posición de que no necesariamente es con el mercado interno chino. Exactamente, y estamos trabajando en ese criterio de los costos para poder asumirlos. Pero la realidad es que esta discusión se dio cuando nadie se dio cuenta que se dio.